La historia de Chile siempre ha estado marcada por el importante papel que juegan los recursos naturales, especialmente los minerales, en su economía. De hecho, los propios conquistadores fueron atraídos por las riquezas mineras de nuestro país, aunque indudablemente sufrieron una gran frustración inicial al comprobar que ésta era inferior a la existente en Perú, por lo menos de acuerdo a la valoración y percepción que se tenía en ese tiempo de los recursos mineros. La producción del metal rojo en el continente americano se pierde en los siglos de la prehistoria. Algunos aborígenes de Chile, atacameños y diaguitas, llamaban al cobre payén, y heredaron de sus antepasados no solo el arte de trabajar trozos de metal nativo, sino también conocimientos de fundición, el arte del temple, la producción de bronces y otras técnicas bastante avanzadas para la época. Los descubrimientos arqueológicos en el desierto de Atacama y el norte chico indican con toda claridad que el cobre había sido utilizado por los aborígenes 2000 años antes de la conquista, 500 años antes de Cristo. Durante la conquista y la colonia, el oro y la plata fueron los minerales más cotizados y explotados, hasta que en los siglos XVIII y XIX el cobre adquiere predominancia entre los minerales exportados. A mediados del siglo XVIII, Chile ya exportaba barras de cobre al Perú. Al fines del mismo siglo, el cobre representaba en el comercio de exportación a Lima una cantidad similar al trigo. La producción del cobre durante la colonia se calcula entre 1.500 y 2.000 toneladas por año, utilizadas para fines decorativos, fabricación de utensilios, monedas, artillería y otros. Por causa de un mercado inestable, altos precios de los fletes y una cadena de intermediarios que encarecía su precio, el país lograba exportar solo unas 500 monedas anuales de cobre. Durante el siglo XIX, la estructura de la economía nacional descansaba fundamentalmente en la actividad agrícola y minera. En el periodo de 1844 y 1888, cerca del 66% de las exportaciones correspondían a producción minera, en tanto el 33% restante era aportado por el sector agrícola, la cual se vio afectada considerablemente tras los avances tecnológicos de la época, donde el ferrocarril permitió a países como Argentina, Canadá y Australia expandir considerablemente su producción en trigo, convirtiéndose en grandes exportadores. Los embarques agrícolas nacionales fueron perdiendo peso y el carácter minero de nuestra economía se agudizó. Sin embargo, lo que cambió sustantivamente el carácter de la economía chilena fueron las exportaciones salitreras, que comenzaron a realizarse en gran escala durante la década del 1880. En efecto, podría decirse que antes de ello Chile era una economía atrasada, con un crecimiento relativamente modesto. Como se puede ver, el gráfico ilustra la reducida importancia relativa de las exportaciones de plata, oro y cobre durante el siglo XIX en relación a las exportaciones de salitre a fines del siglo. En moneda igual a poder adquisitivo, las exportaciones de salitre de 1990 equivalen a 8 veces, 4 veces y 16 veces el pico alcanzado durante el siglo XIX por las exportaciones de plata, cobre y oro respectivamente. Las principales características del salitre, que determinaban su creciente demanda y precio, tenían que ver con las condiciones geopolíticas y geoeconómicas que se perfilaban en el mundo durante el siglo XIX. La industria salitrera continuó a principios del presente siglo con el mismo empuje e importancia que tuvo a fines del siglo XIX, llegando a producir 2.500.000 toneladas de nitrato en 1910, cifra que se mantiene hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial. No es exagerado afirmar que la economía chilena en el periodo de 1900 al 1930 giraba en torno al salitre, exportando en grandes cantidades a Europa. La creación de los estados nacionales de Alemania e Italia y la crisis de los imperios hacia fines del siglo determinaron un escenario de constante conflicto bélico. El nitrato era el insumo clave para la fabricación de explosivos como la pólvora. Por su parte, los avances en medicina y la creciente urbanización determinaron una fuerte explosión demográfica, volcando a los países a buscar la mejor forma de hacer rendir sus campos para alimentar una población cada vez más numerosa. El fertilizante de esos años era el salitre. Al tiempo que se generaban estas extraordinarias condiciones que aseguraban una demanda constante de nitrato, el país salía victorioso de la Guerra del Pacífico. Los grandes yacimientos salitreros de la provincia de Tarapacá y Antofagasta, que ya habían sido explotados por capitales chilenos en la década del 60, tenían además dos importantes ventajas comparativas. Primero,
grandes depósitos con alto contenido de nitrato, y segundo, una distancia al mar de no más de 80 kilómetros. Entre 1880 y 1930, las exportaciones salitreras constituyeron el área más importante de la economía chilena, transformando a su vez a Chile como el mayor productor de nitrato del mundo, lo que afectó considerablemente su economía en el siglo XIX. Entre esos mismos años, 1880 y 1920, la tasa de crecimiento de producción de salitre se ubicaba en torno al 6% anual. La industria salitrera requería poca tecnología y una gran fuerza laboral. La tasa laboral fluctuó en rangos cercanos a las 40.000 personas trabajando en los yacimientos salitreros. Como porcentaje de las exportaciones, los primeros años de exportación significaron un 40% de las exportaciones totales del país, para que llegaran a constituir un 70% en plena guerra mundial. La contribución al PIB fluctuó alrededor del 30% durante el periodo de 1900 a 1920, mientras que las exportaciones aumentaron desde 6,3 millones de dólares en 1880 a 70 millones de dólares en 1928, con un pic de 96 millones justo antes de la Primera Guerra Mundial. Estas circunstancias económicas van a determinar la aparición de un nuevo tipo de Estado, con una mayor participación en la economía. Mientras en 1880 el gasto del gobierno, como porcentaje del PIB, representaba una cifra del orden del 5 al 6%, para 1920 llega a un 14%, iniciando una fase de constante expansión que no se detendrá hasta la década de los 80. El nuevo Estado que emerge contará por primera vez en la historia de Chile con recursos y divisas en aumento que se transformarán en un creciente gasto público y mayor bienestar para todos los chilenos. Reseñando el impacto social de estos recursos, Patricio Meller, en su libro Un siglo de economía política en Chile, señala que si para 1860 habían 18.000 estudiantes en las escuelas básicas y 2.200 en las escuelas medias del sistema público, hacia 1900 la cifra llegaba a 157.000 y 12.600 respectivamente, para instalarse en 1920 en 346.000 y 49.000 estudiantes respectivamente. Producto de la actividad minera, para el 1920 el 44% de las inversiones necesarias para conectar el país provenían del salitre, mientras la ampliación de la cobertura de ferrocarriles, que pasan desde 1.106 kilómetros de vías en 1890 a 4.579 kilómetros en 1920. Pese a estas cifras, se instaló en Chile la idea de la oportunidad perdida con el boom del salitre. Sin embargo, las nuevas corrientes historiográficas y el análisis de las variables económicas de esos años tienden a situar el error fuera del esquema de la minería y se ubican más bien en las políticas fiscales implementadas por las autoridades de la época. Las cifras macroeconómicas de la época muestran cómo el Estado chileno retuvo una parte importante de los excedentes generados por el salitre y que éste fue utilizado para financiar infraestructura social y física. En cifras actualizadas, el aporte de salitre a la economía chilena entre 1880 y 1930 fue el siguiente. Incremento de las riquezas de Chile en 3.500 millones de dólares. Impuestos recaudados iguales a un tercio de la exportación del salitre. 27,6% aumento en la renta per cápita. Inversión en obra pública, industrias, agricultura y ferrocarriles por 1.160 millones de dólares. Reducción de impuestos de 815 millones de dólares. El auge de las exportaciones salitreras dio un fuerte impulso al sector externo chileno, transformándolo en el motor de crecimiento y generando dos cambios estructurales fundamentales en la economía chilena. Primero, los inversionistas extranjeros llegaron a ser agentes importantes, principalmente en el sector minero exportador. Segundo, a pesar del laissez-faire predominante en este momento, el gobierno comenzó a adquirir un papel cada vez más protagónico en la economía debido a los ingresos tributarios generados por las exportaciones salitreras. La crisis económica de 1930 provocó el cierre de un número importante de oficinas salitreras. Desde esa fecha, la competencia de salitre sintético deterioró notablemente la situación del salitre natural,
que en el transcurso del siglo fue cediendo gradualmente su lugar al cobre como principal producto de la minería nacional. Cabe advertir que hacia 1900 la propiedad de las oficinas salitreras estaba mayoritariamente en manos extranjeras, particularmente las británicas. El Estado chileno obtenía su participación a través de los derechos aduaneros de exportación que cobraban los puertos de embarque. En 1900 estos impuestos cubrían el 56,29% de las entradas fiscales. En las dos siguientes décadas, la tradicional ligazón económica de Chile con Gran Bretaña y Alemania comenzó a debilitarse, no solo en lo relativo al comercio internacional, sino también en las inversiones y préstamos. Y es así que de una dependencia británica se pasó a una dependencia norteamericana. Empresas estadounidenses adquirieron intereses industriales en Chile, en áreas de energía, transporte urbano y especialmente en la minería del cobre. El cobre ya era uno de los principales productos chilenos de exportación durante la primera mitad del siglo XIX. La producción chilena de cobre provenía de la pequeña minería. Eran yacimientos de alta ley, más del 10% aproximadamente, pero la tecnología de la época era rudimentaria y altamente demandante en trabajo. A fines del siglo XIX se produjo un brusco aumento de la demanda mundial de cobre, debido a la aparición de la industria eléctrica y la expansión del sector de la construcción. Al mismo tiempo, una nueva tecnología en Estados Unidos hizo rentable la explotación a gran escala de yacimientos con baja ley de cobre, 1 a 2%, pero se requería de un gran capital para esto. Firmas norteamericanas iniciaron inversiones en el Teniente en 1904 y en Chuquicamata en 1911. La inversión inicial en Chuquicamata fue de $125 millones aproximadamente, y la producción de ambas minas se expandió rápidamente. En un periodo de 10 a 15 años, las dos grandes mineras de cobre estaban aportando 80% aproximadamente de la producción total de cobre en Chile. Durante ese mismo periodo, los empresarios nacionales no eran capaces de iniciar grandes explotaciones en la minería del cobre, ya que estaban limitados principalmente por la tecnología y capital de inversión. El ingreso de las compañías estadounidenses permitió incorporar capitales y también tecnología moderna. Así, los efectos de la explotación de los grandes yacimientos se reflejan rápidamente en las cifras de producción. En 1906, Chile producía 26.000 toneladas métricas, logrando 100.000 toneladas en 1917 y 320.000 en 1929. De esta forma, nuestro país se constituyó en la segunda producción de cobre del mundo, aportando cerca del 17% de la producción mundial. Si bien es evidente que gran parte de los excedentes generados por el cobre eran retenidos por las empresas extranjeras, es necesario reconocer la escasa opinión que tenía Chile en la época de desarrollar la gran minería. En toda la etapa desde 1920 a 1950, el único nexo entre el cobre y el país fue la reglamentación tributaria. Chile solo quedaba con el valor retornado por las compañías, que en esa época alcanzaba un 11%. Por su parte, la tasa tributaria era la misma que gravaba todas las actividades económicas en el periodo, de 6%. En 1941, don Manuel Garretón, junto al diputado Tomic, presentan un proyecto con el fin de crear un impuesto extraordinario al cobre refinado. Esta iniciativa derivó a la Ley 7160, promulgada en 1942. En 1951, los senadores Salvador Ocampo y Elías Lafarrete presentaron el primer proyecto de ley de nacionalización total de la gran minería del cobre. En 1952, el senador Salvador Allende presentó un proyecto de ley destinado a establecer monopolio en manos del Estado del comercio y de la explotación del cobre y la creación de una Corporación Nacional del Cobre que pagaría a las compañías productoras el valor del cobre que produjeran. Rondando la misma época, en 1950, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, fijó el precio del cobre en $24,5 la libra, lo que en la práctica significaba gravísimas pérdidas para Chile. En ese contexto, el presidente chileno, Gabriel González Videla, negoció un trato para el cobre chileno, el llamado Pacto de Washington. El acuerdo fue firmado en 1951 y fijaba el precio del cobre chileno $3 más caro que el precio de Truman. Las compañías se comprometían a subir la producción y el gobierno chileno podía disponer del 20% de la producción para venderla libremente
en el mercado mundial, con la excepción del bloque soviético. Las compañías norteamericanas se comprometían a aumentar la producción de 761 millones de libras a 1.100 millones de libras. El Pacto de Washington no dejó contento ni a liberales ni a la izquierda, e inclusive la propia derecha liberal, lo cual llevó al gobierno en mayo de 1952 a no renovar este pacto. Fue en 1955 cuando el presidente Carlos Ibáñez del Campo promulga la ley número 11.828, también llamada la Ley del Nuevo Trato, con el fin de generar un buen clima para inversiones extranjeras y que estaba basada en los siguientes principios. 1. Tipo de cambio único para todas las operaciones. 2. Tasa tributaria variable, que bajaba con el aumento de la producción. De esa manera, se incentivaba el aumento de la producción, considerando que la producción más baja se había registrado en el periodo anterior. 3. Liberación de muchos grámenes e impuestos de aduana. 4. El comercio del cobre quedaba de forma exclusiva en manos de las empresas. 5. El precio lo fijaban las empresas. Y 6. Amortización acelerada de las inversiones en 5 años. En la práctica, la chilenización del cobre fue un fracaso que permitió a la empresa extranjera obtener más beneficios sin tener una mayor carga tributaria, y la gestión de empresas siguió en manos de los extranjeros. El 25 de junio de 1969, los negociadores gobernistas y los personeros de Anaconda llegaron a un acuerdo. El Estado chileno, por intermedio de la Corporación del Cobre, Codelco, adquiriría por compra el 51% de las acciones de la compañía subsidiarias de Anaconda, Landers Copper Mining y la Chile Exploration, a un precio que ascendía a más de 174 millones de dólares. Las sociedades mixtas comenzarían sus operaciones el 1 de enero de 1970, aunque la parte chilena participaba de las utilidades el 1 de septiembre de 1969. El 49% de las acciones restantes en manos de las compañías norteamericanas quedaban comprometidas para su venta a Codelco una vez finalizada la compra del 51% inicial. Esto, en líneas generales, fue lo que se llamó la nacionalización pactada del cobre. El programa de gobierno de la Unidad Popular contemplaba la nacionalización del cobre de la siguiente manera. Como primera medida, se nacionalizarían aquellas riquezas básicas que estaban en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes: la gran minería del cobre, el salitre, yodo, hierro y carbón mineral. El 11 de julio de 1971, el Congreso aprobó con muy pocas modificaciones y por votación unánime la enmienda de la nacionalización del cobre, la Ley 17.450, la que hacía posible la nacionalización. Esta además tiene sólidos fundamentos en la Resolución 1803 de la 16ª Asamblea de las Naciones Unidas del 14 de septiembre de 1962, denominada Sobre la soberanía permanente de los recursos naturales, que reconoce: la nacionalización, la expropiación o la requisición deberán ser fundadas en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad e interés nacional, los cuales se reconocen como superior al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero. Se estableció un criterio conocido como rentabilidades excesivas, el cual descontaba del monto de las indemnizaciones el valor de aquella parte de la rentabilidad de las empresas, considerada excesiva. Al aplicar el criterio al cálculo de las indemnizaciones, se dedujo la suma de 774 millones de dólares por concepto de rentabilidades excesivas, y esto implicó que las empresas fueran expropiadas sin indemnización, pues los cálculos por rentabilidad excesiva sobrepasaron los límites de la indemnización correspondiente, según los criterios fijados por la reforma constitucional. Obviamente estas decisiones no fueron aceptadas por las empresas norteamericanas, las que emprendieron acciones dentro y fuera del país, decretándose los primeros embargos en perjuicio de los embarques de cobre chileno, los que se mantuvieron hasta la caída del gobierno de Salvador Allende en septiembre de 1973. La nacionalización del cobre en 1971 implicó que Chile tuvo por fin en sus manos una riqueza inigualable en la que no había reparado. En la ladera del este de la cordillera de los Andes, donde se ubica nuestro país, se concentraba el 37% del total de las reservas mundiales, a ras de superficie y a pocos kilómetros del mar.
Es en este punto en particular que nos enfocaremos en el crecimiento de la gran minería del cobre antes de la nacionalización y posterior a esta. Un indicador objetivo utilizado en la medición del crecimiento de la producción es el PGB, Producción Geográfica Bruto, el cual mide el valor de producción a precio de mercado de la producción de bienes y servicios finales atribuibles a factores de producción. En las décadas previas a la nacionalización del cobre, 1950-1970, la política económica instaurada aún era la industrialización basada en sustitución de importaciones, lo cual afectó el mejoramiento del rubro manufacturero dentro del país. Durante este periodo se registró un PGB del 4,4% y una tasa de crecimiento de la industria del 5,6%. Sin embargo, esta cifra era insatisfactoria, ya que en países desarrollados la tasa de crecimiento de la productividad interna era de 2 a 3% y en América Latina de 1 a 1,5%, mientras que en Chile este valor fue inferior al 1% debido a la lenta incorporación de tecnologías a sus sectores productivos. El 11 de julio de 1971, el Congreso aprobó la enmienda a la nacionalización del cobre, la cual introducía modificaciones en la Constitución de 1925 y que hacía posible la nacionalización. Debido a las distintas políticas de inversión que discrepaban entre el gobierno chileno y las firmas norteamericanas, el crecimiento anual de la producción en la gran minería del cobre eran inferiores al 2%. Posterior a la nacionalización de esta, superó el 4%, y además la participación de las empresas estatales en la PGB subió de un 14,2% a un 39%. Además de ser un gran logro político-cultural, la nacionalización de la gran minería del cobre fue el mayor éxito económico de la historia de Chile. Desde 1971 hasta el año 2003, Codelco ha aportado más de 30.000 millones de dólares al capital nacional, cifra que ha superado el impuesto a la renta de primera categoría que han pagado la totalidad de las empresas privadas en todos los rubros existentes o han existido en Chile en este mismo periodo de tiempo. El desenlace final de la historia es conocido por todos. El experimento socialista terminó con el golpe militar en 1973 y el cobre es posteriormente desnacionalizado.